Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vine de paseo, miren, estoy en Valparaíso y es una ciudad bellísima, bellísima, bellísima. Esa gente de ahí me llamó harto la atención por dos cosas. La primera, porque cuando vieron que estaba grabando me saludaron, me dijeron que era un gusto para ellos que yo estuviera grabando en su ciudad y dijeron ya, quedémonos quietos para que no sea una molestia para él y se quedaron ahí quietos. Esto está en vivo y eligieron detenerse. La otra cosa que me llamó harto la atención es que tenían una forma muy, muy, muy específica de hablar. Usaban algunos términos, empleaban las palabras de una manera distinta a otra persona que me encontré que está allá atrás, que me saludó antes, ella. Ella misma que también eligió quedarse quieta para no molestar en la grabación. Ambas hablaban de manera muy distinta, lo cual me llevó a preguntarme por qué, qué factores influirán en esto. Así que hoy tenemos, uy, así que hoy tenemos un estudio muy interesante que vamos a estar compartiendo sobre la sociolingüística variacionista, que nos va a ayudar a entender cuáles son los datos que tenemos que utilizar cuando queramos analizar a una comunidad lingüística. En este caso, la de Valparaíso, Chile. Como saben, soy de Antofagasta y es por esto que quise viajar, pero no significa que no vayamos a hablar de Antofagasta. Voy a tocar a la ciudad de Antofagasta al final del podcast utilizando un ejemplo a partir de lo que aprendamos hoy. Tenemos un estudio que vamos a tener que agradecer a nuestra querida Siegfried Van Lemon Muñoz por entregarnos sociolingüística variacionista, estudio de la estratificación social de la comunidad de habla de Valparaíso, Chile, que en resumen viene a darnos una nueva luz de datos duros sobre la estratificación social, cómo se estudia y para qué. La presente investigación busca actualizar, a dar unas nuevas luces sobre datos duros que se deben utilizar para analizar estratificación social de la habla en la comunidad sociolingüística de Valparaíso. Esto a partir de un estudio que ya se ha realizado antes en el mismo campo, pero en el año 2000, el cual permitió metodológicamente a los investigadores de esta área diferenciada del conocimiento seleccionar a sus informantes con una caracterización estratificacional muy definida. Las comunidades de hablas y sus estratificaciones se dan gracias a grupos y sectores sociales que poseen normalmente poder. Poseen poder, tienen diferencias en cuanto a lo jurídico, a lo cultural, lo económico, que permiten, por un lado, que nosotros estudiemos esos grupos, las especificaciones de los roles sociales que cumple cada persona en la sociedad, o sea, su ocupación. También van a haber consideraciones en cuanto al estatus socioeconómico, cultural, también se considera la educación y el nivel de ingresos que posea la persona. Todas estas cosas que alguien puede pensar están un poco alejadas de lo que es la comunidad de habla de alguien que solamente quiere expresarse, pero no, no están tan alejadas y ahora vamos a ver por qué son tan importantes. Muchas veces cuando se quiere hacer un estudio sobre estratificación social, se tiende a pensar que es un poco difícil saber bien cómo llevarla cuando queremos orientarla en el sentido del habla. Porque claro, si queremos hacer un estudio de estratificación social en cuanto a factores económicos, es más sencillo. Hay una variante como más directa. Ya podemos considerar otras luego que expliquen el por qué ciertas personas tengan diferencias económicas. Pero, de plano, se puede clasificar a un grupo de personas según su estrato social que se explique mediante su ingreso mensual. Y eso puede ser más sencillo, pero ¿cómo lo hacemos cuando tenemos que hablar sobre estratificación social en el habla? Eso es un poco más difícil y es por eso que este estudio es muy importante, ya que radica en el hecho de generar y abrir espacio en esta área diferenciada del conocimiento a nuevos investigadores en Chile, particularmente a los investigadores del área sociolingüística que trabajan en la ciudad universitaria de Chile, Valparaíso. ¿Por qué tan específico? Porque claro, esto es algo hecho para Valparaíso, pero que también nos sirve para ampliar la mirada y darnos cuenta de cómo se puede plantear en otras ciudades. Como marco de referencia poseemos lo dicho por Almeida, que voy a ir leyéndolo esto de manera más textual, ya que es parte de un marco referencial, y lo voy a ir explicando luego con mis palabras. Desde un modo realista, puede afirmarse que la estratificación social se mantiene gracias al control institucional, jurídico, cultural, económico de los grupos sociales más poderosos, algo que comentábamos hace poquito.
hay un grupo social que va a tener siempre diferencias y tener más poder que otro. Son estos grupos quienes imponen ciertas normas de comportamiento y ponen en circulación determinados valores que, con frecuencia, tienden a reforzar su estatus o poder y a mantener, por tanto, las barreras sociales frente a los demás grupos. Este grupo con más poder siempre va a buscar maneras de revalidar su poder. Ellos no van a caer en cosas que puedan hacer que la sociedad dude de que ellos van acá arriba y que no van aquí debajo. Es por eso que lo refuerzan mediante actitudes, formas y distintas cosas que vamos a ir analizando. Los miembros de las clases sociales más bajas tienden a adoptar de distinto modo las normas sociales de comportamiento que, a través de diversas vías institucionales, los grupos sociales más altos han conseguido arraigar en la conciencia colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Este grupo social alto define un poco cómo todo el resto para abajo va a comenzar a actuar. Pero lo que se haga acá no llega acá abajo de la misma manera. Los grupos que se encuentran por la parte más inferior reciben de manera distinta y por ende actúan de manera distinta estos valores, estas formas que plantean grupos poderosos. A su vez, y en tanto en cuanto pertenecen a grupos sociales específicos con características sociales particulares, estos individuos situados en una posición más baja de la escala social desarrollarán sus propias normas y valores. Es lo que decíamos. Acá arriba se planteó algo, socialmente se entendió que era lo correcto, llegó acá abajo, pero no se replica de la misma manera, pues van a haber cambios en las normas y en los valores de cómo se van a comprender. Para comprender también, para continuar, vamos a poder entender que podemos hacer un estudio a partir de tres aristas importantes. Una, la clase social, que van a ser comprendidas o que va a ser comprendida como las diferencias y las desigualdades que van a surgir entre cómo la cultura y la economía, como por ejemplo, se van repartiendo en desigual manera dentro de un grupo. Luego está la red social. La red social es todas las conexiones que a las que pertenece un individuo y dónde se desarrolla. Por ejemplo, alguien de un estatus muy alto, probablemente su red social se rodee con gente de un sector muy alto. Por ende, va a ser ese el grupo en donde va a intercambiar bienes, servicios, informaciones y etcétera. Y por eso se va a seguir manteniendo en una cierta posición específica. Luego tenemos el mercado lingüístico, que hay un grupo poderoso o con cierto nivel más allá que plantea cuáles son las cosas que socialmente son aceptadas. Y en el caso del mercado lingüístico hablamos de que hay una lengua oficial. Esta lengua oficial surge a partir de un grupo de juristas, como por ejemplo también hay gramáticos y un grupo de agentes de imposición y control, como los maestros o los profesores de enseñanza básica, que plenamente enseñan cómo se habla. Y es por eso que hay una forma de hablar que se perpetúa como la oficial, a la cual también se le premia de manera económica, de manera valórica, lo que quiere decir que quien le emplee va a tener un beneficio por sobre quien no emplee una lengua, una forma de comunicación oficial. Si vamos avanzando un poco más en todo lo que va siendo este estudio y para poder comprender cómo vamos a poder estudiar de manera íntegra una variacional sociolingüística, vamos a necesitar entender los fundamentos teóricos de la estratificación. López señala que en la sociedad desarrollada con alta especificación de roles surgen estratos socioculturales definidos. En sociedades con altas especificaciones de roles, o sea, en sociedades donde está demarcado un estrato, otro y otro, vamos a tener que estos estratos socioculturales definidos se remarcan y quedan conceptualmente muy, muy, muy arraigados en la sociedad. Después también que los individuos tienden a interactuar dentro del propio estrato, o sea que alguien de este estrato difícilmente esté en conjunto con alguien de este otro estrato. Ahí que también nace una diferencia lingüística que se va a entender como sociolectos, pues la gente de este extracto está en una burbuja y estos en otra burbuja, los cuales van desarrollando maneras propias lingüísticas de comprenderse. Y se prefiere, y esto es como un concepto más para comprender cómo debemos de desarrollar nuestro vocabulario al conversar de estos temas, que se prefiere usar los términos nivel o estrato social en lugar de clase social, ya que también prefiere una neutralidad conceptual.
Esto a partir de que Blas Arroyo destaca que la estratificación social caracteriza a las sociedades urbanas modernas y se refleja directamente en el habla, donde las diferencias entre clases pueden actuar como marcadores sociolingüísticos. Y esto es muy importante, ya que estamos teniendo aquí nuestro primer eje importantísimo sobre cómo los marcadores sociolingüísticos varían en torno a la estratificación social. Así que ya tenemos una variante importantísima sobre cómo estudiarlo. Luego volvemos a reintroducir el concepto de mercado lingüístico de Boyer. La lengua funciona dentro de un mercado lingüístico con valores simbólicos y económicos, lo que decíamos, y ejemplificando más. Claro que si, por ejemplo, este mercado lingüístico que define que tiene poder, marca una tendencia, si esta persona de un estrato bajo se acerca acá y utiliza y emplea palabras que no son de este mercado, esta persona va a quedar reconocida con valores simbólicos y con valores económicos menores. Por ende, esta lengua funciona dentro del mercado lingüístico. Hay una asociación simbólica, valórica y económica en torno a aquello. Y quienes poseen el capital cultural y lingüístico, este grupo altísimo, son quienes van a fijar las normas del habla legítima, las cuales a este grupo menor no le van a llegar de la misma manera y las va a emplear de forma distinta. Y existen claramente mercados dominantes, que es la lengua legítima, que es la que mencionábamos, y ya qué nombre van a decir ustedes que le vamos a otorgar a esto que es un estrato social, un estrato bajo. Va a ser el mercado periférico, que son reglas y prestigios distintos que subyacen a la legítima. Y ustedes me dirán, ¿por qué te centras en mujeres si no es necesario? ¿Puede ser un poco sexista el estudio? No, necesariamente. Claro que se podría estudiar sin la necesidad de diferenciar hombre a mujer, pero hay una diferencia. Y la diferencia la va a marcar que simplemente el estudio necesita categorizar socialmente para desarrollar el estudio sociolingüístico. Debido a que la sociolingüística variacionista requiere categorizar, como les decía, a los hablantes según variables como el estrato social medio, o sea, medio alto, medio, medio bajo, bajo. Entre sexos, hombre, mujer u otro. Y generación, jóvenes, adultos mayores. Ejemplificando, no va a ser lo mismo que hagamos un estudio, por ejemplo, con mayores que sean varones y de un estrato medio alto. Si uno compara eso a, por ejemplo, a mujeres jóvenes de estrato medio bajo, va a haber claramente una distancia. Ahora, ¿por qué es importante separar entre hombre y mujer? También porque, por ejemplo, va a haber una diferencia notable entre lo que sea, por ejemplo, una forma de un adulto mayor, masculino, a una mujer mayor. ¿Se entiende la diferencia? Por ende, es necesario categorizar y también si el estudio lo requiere. Ahora, ¿puede haber otro estudio sin esta categorización necesariamente? Sí, la puede haber, pero acá se eligió y se respeta aquello. Esto debido a que de esta manera se pueden correlacionar los usos lingüísticos y llevarlos a una estructura social como las que les estaba mencionando, que era esta clasificación. Eh, Más allá de todo esto, López plantea tres patrones de estratificación. Está la estratificación débil, que se va a plantear como la diferencia entre la comunidad lingüística y la del habla. Y suenan parecidos, pero no son lo mismo. Una comunidad lingüística finalmente será un grupo de miembros que tienen al menos en común una variedad y comparten consensos, reglas y normas. Aquello le llamaremos la comunidad lingüística, que si lo visualizamos en el sentido de Valparaíso, Valparaíso completo va a ser una comunidad lingüística. En comunidad de habla no tenemos lo mismo, pues si bien las comunidades de habla van a pertenecer a este Valparaíso, a esta comunidad lingüística, que es más grande, no es lo mismo, por ejemplo, si bien pertenece a la misma comunidad lingüística, no es lo mismo comparar a hablantes del barrio de Puerto, de Plaza Sotomayor a Plaza Aduana, que se caracterizan como de elevada vulnerabilidad, o sea, de estrato social medio bajo y bajo.
Y esto podría formar parte de otra comunidad de habla distinta respecto a sus vecinos de la misma ciudad, que habitan en Cerro Alegre. Esto debido a la diferente valoración que hacen los mismos fenómenos lingüísticos. Por ende, acá como vimos, tenemos el ejemplo de alguien de una misma ciudad, de una comunidad lingüística, que poseen distintas comunidades de hablas. Una de un estrato más bajo y una de un estrato un poquito más alto, que claro que demuestran sus variaciones. Y también puede pasar no solo en Valparaíso, sino que en otras ciudades, por ejemplo en Antofagasta, no va a ser lo mismo tener a disposición para estudiar a alguien de una comunidad de habla perteneciente a Parque Inglés a alguien que sea de las poblaciones de Antofagasta. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo varía entre alguien que habite el campamento de Coachilepé a cómo habla alguien que habite allá en Parque Inglés a pesar de ser de una comunidad lingüística. Luego tenemos la estratificación intermedia de códigos restringidos y elaborados que nace un poco más allá, o sea, que nace un poco a partir de los procesos mentales que tiene cada uno según su estrato. Y como por ejemplo unos van a emplear unas palabras y otros otras, o sea, van a elegir estratégicamente su léxico según situaciones, debido y entendiéndose siempre basado en su estrato social. ¿Qué palabra puedo usar? ¿Qué palabra se va a ver rara? ¿Qué palabra no calza acá? ¿Qué palabra sí calza? Todo eso va a ser importante. Y luego vamos a tener la estratificación extrema, la diglosia, que es la variedad de lengua con distintos usos y prestigios. Como dijimos, hay una sociedad, o sea, un grupo social que plantea una forma más culta, más formal, más oficial de comunicarse y otro que no. Y esto va a marcar una diglosia, una forma dentro de una misma sociedad, incluso dentro de una misma comunidad de habla, que a manera consciente nos va a entregar variedades de lengua con distinto uso y prestigio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué metodología se utiliza en Valparaíso para trabajar todo lo que hemos hablado hasta ahora? Para esto tenemos el censo, que es el recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el cual se realizan observaciones. Que hay, por ejemplo, cuando van a censar a la gente, claro que hay preguntas, por ejemplo, de estado socioeconómico y otras varias que se van a comprender cómo afectan a este estudio y que son de las cuales hemos estado hablando extensamente aquí. También tenemos la encuesta CASEM. La encuesta CASEM tiene como finalidad conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente a aquellas en situación de pobreza. Por ende, también, tal como vimos con censo, que por cierto es el censo del 2018 y la encuesta CACEN del 2017, tienen una importancia mayor. Y finalmente tendremos también lo que es la metodología, o sea, la fuente de AIM, que AIM es la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile. Agrupa empresas, profesionales, organizaciones e instituciones académicas. Por ende, tenemos estas tres fuentes y también tenemos otras tres dificultades que se reconocen. Uno, que los grupos sociales no son discretos ni fáciles de delimitar, ya que, claro, una sociedad finalmente uno a gran escala puede diferenciarla, puede separar sectores, identificar, pero en el caso a caso es un poco más complicado delimitar. La relevancia de ciertos factores varía según la comunidad y también que toda categorización implica cierto grado de arbitrariedad. Ninguna de estas cosas va a ser de plano totalmente objetiva. Hay subjetividades, ya que también hay formas de habla distintas, lo cual ya es una subjetividad dentro de todo. Por ende, la arbitrariedad va a estar presente y por ende se puede entender que algo subjetivo. Además que esta categorización también social eh, varía mucho en cuanto a distintos factores. Por ende, es dificilísimo poder centrarnos en la totalidad de qué no va a ser arbitrario y qué sí lo va a ser. Contexto chileno y cambios estructurales. Algo también importante. En una entrevista a Andrés Varas de AIM, como decíamos, esta empresa de la cual también se tomaron datos, Chile ha cambiado por la reducción de la pobreza, esto en 2018, y también la mayor escolaridad, participación laboral femenina y menor fecundidad.
Y se propone una nueva segmentación socioeconómica basada en el ingreso total y tamaño del hogar considerando economías de escala. ¿Por qué se da este dato? Porque también queremos actualizar, como se dijo en este estudio, las formas, debido a que el último estudio por el cual nos estamos basando antes de este es en el año 2000, ya que han habido factores de cambio estructural que necesitan una reconsideración. Después tenemos a las variables e indicadores de la AIM. La AIM clasifica a la población según educación, ocupación, sistema de salud, tarjeta de crédito, vehículo particular y celular. El estudio adopta y adapta a las categorías para crear una estratificación sociolingüística propia de Valparaíso. Es por esto que, claro, acá estamos viendo ya cómo son distintos factores que se reúnen. Incluso detallamos en una sola fuente más a profundidad por qué sirve la fuente y qué factor de consideración de la misma es importante para el estudio general de la sociolingüística variacionista, que serían, y repito nuevamente, muy importante, educación, ocupación, sistema de salud, tarjeta de crédito, vehículo particular y celular. Como vemos, la mayoría, si es que no todas, que contemplan un factor económico de por medio. Y muy importante también comprender y describir a los grupos sociolingüísticos según los niveles que posean de manera económica. Por ejemplo, el nivel medio alto, que es C1A más C1B. Ojo, que se descarta aquí a un grupo ya que no posee tanta representatividad, que sería el AB, debido a su baja representatividad, por eso no se le considera. Nivel medio alto, C1A más C1B, que normalmente tienden a ser profesiones con gente con profesiones con educación universitaria o de posgrado. Poseen ingresos altos mensualmente, entre 1.986.000 pesos a 2.700.039 pesos. Sí, creo que lo dije bien. Si no, me lo dicen después. Luego, acceso a ISAPRE y crédito bancario con automóvil. Eso es el nivel medio alto. Luego, nivel medio C2. Técnico y profesionales medios. Ingresos promedios de 1.360.000 pesos. Y predominio de FONASA y acceso parcial a bienes de consumo. En el nivel medio bajo, en el C3, ya vamos a ver distancias importantes con el medio alto. Aquí tenemos oficios sin educación formal, como vendedores, guardias, peluqueros. Los ingresos son de 899.000 pesos mensuales y hay una mayor dependencia del sistema público y prepago móvil. Y en el nivel bajo, D más E, poseemos a trabajadores no calificados bajo nivel educativo, ingresos entre los 300 y 500.000 pesos al mes y viviendas pequeñas, casi total dependencia de FONASA además. Qué extenso, qué interesante también saber todo esto. Además, acá bajo el sol de Valparaíso, que siempre está fuerte, me canso un poco más. Pero vamos llegando a las conclusiones ya de esto. Las conclusiones nos dicen que, claro, hay que comparar las clasificaciones de la AIM y ponerlas en línea también con la estratificación sociolingüística de la sociedad y la cultura. Que aunque los indicadores económicos ayudan a describir a la comunidad, no siempre reflejan diferencias lingüísticas significativas. También eso es algo que hay que considerar. Y que el modelo propuesto busca facilitar investigaciones variacionistas al ofrecer una metodología clara para clasificar a los hablantes según factores sociales relevantes. Es lo que decíamos, este estudio no buscaba plantear ni ejemplificar tanto con hablantes, sino que lo que buscaba era facilitar investigaciones variacionistas. Por ende, se afirma que la variación lingüística está correlacionada con factores sociales, no es individual ni aleatoria. Esto yo creo que quedó totalmente comprobado tras entender cómo todos estos factores afectan profundamente a la conceptualización. Ahora, estuve también leyendo en Antofagasta un artículo muy interesante que entregaba una tal M. Santis Cisternas. Dícese trabajar en la Universidad de Antofagasta y su correo es micheli.santis@uantof.cl. De algo me suena, pero no recuerdo de dónde. Esta señora estudia la variación alofónica del fonema T, que explica que con sus formas oclusivantes y fricativas es reconocida como rasgo distintivo del dialecto chileno.
¿Y por qué es importante decir esto? Porque si yo me pongo a estudiar todas las variaciones alofónicas, a partir de lo mencionado, hay una distribución sociolectal por estrato y género, que van a estar viendo posiblemente en la tabla a continuación. Como vemos, en esta parte, en la última casilla, tenemos la distribución sociolectal de este estudio hecho en Antofagasta, donde consideramos a hombres y mujeres de estrato alto y medio alto, hombres y mujeres de estrato alto y medio, hombres y mujeres de estrato medio y medio bajo, y así continuamente vamos viendo cómo es un dato importantísimo que además permite hacer un estudio porcentual. También se detalla en este estudio realizado por M. Santis cómo utiliza muestras de hablantes. Y en estas muestras de hablantes es bien clara. Menciona tener menciona definirlas a través de localidad, estrato socioeconómico, sexo, edad, generación, etnia y lingüismo. Se incluyeron hablantes hispano-chilenos de Antofagasta pertenecientes a los estratos alto, muy bajo, hombres y mujeres entre 16 y 24 años, generación 2, sin adscripción étnica y monolingües, en castellano. La muestra analizada en este trabajo se compone de 20 participantes, 10 del estrato A, 5 hombres y 5 mujeres, y 10 del estrato E, 5 hombres y 5 mujeres, seleccionados para maximizar el contraste socioeconómico variación en la variación alofónica. Me he cansado, pero me he cansado de aprender porque he aprendido demasiado hoy día con todo esto que he estado conversando con ustedes. Creo que sin duda sería muy interesante hacer un estudio sobre si estos datos que tomó Micheli para Antofagasta son y en qué medida parecidos a los que consideran en Valparaíso para realizar una gran investigación acerca de las variaciones sociolingüísticas que hay dentro de una misma comunidad lingüística. Sin duda que va a haber un espacio amplio y siempre muy, muy grande para ir variando factores. Puede ser que el día de mañana alguien pretenda y crea que lo mejor va a ser integrar, por ejemplo, aspectos distintos, como, y quién sabe, la altura en la que vive cierta persona, demarcando quizás no tanto una estratificación en cuanto a lo económico, sino que, por ejemplo, unas isoglosas internas dentro de la ciudad que puede también marcar una distancia. Quizás hay sectores socioeconómicos similares, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en una ciudad como Antofagasta uno vive en el lado norte y en el lado sur con casi las mismas condiciones, pero variando solamente el lugar geográfico? ¿Puede haber una diferencia? Sería muy interesante de estudiar, ya que Antofagasta es muy largo, podría haber una diferencia ahí. Ya para cerrar, creo que a todos nos quedó claro la importancia de que nada de esto es arbitrario, salvo algunos datos. No, pero ya muy en serio, que las comunidades de habla no se desarrollan de manera arbitraria. Las comunidades de habla son una reproducción social, una reproducción que nace a partir de el poder, que nace a partir de la desigualdad y que se reproduce generación a generación y que lamentablemente posee un sesgo y normalmente cuando va desde una mirada que juzga al hablante que no utiliza, según el concepto del estudio, una forma formal o una lengua formal de comunicarse en la sociedad. Por ende, creo que queda claro que hay que respetar un poco más las formas de comunicarse de cada uno, las formas de hablar, porque no son una decisión muchas veces, sino que también es un desarrollo normal, entiéndase normal, por lo que pasa comúnmente y no por lo que debería ser. Y que hay que respetar, hay que entender y no hay que castigar, sino que hay que mirar con juicio, pero hacia otro lado, hacia el poder.